Chicos, buenos días y bienvenidos a la videoclase. Para esta semana, dentro de la plataforma del Moodle, tenemos lo que son las rectas y ángulos, los ejercicios resueltos y nuestros ejercicios propuestos. Para lo cual vamos a pasar a desarrollar las rectas y los ángulos. Vamos a ver más que todo teoría con ejemplos concretos, ¿sí? Aquí yo lo voy a poner, aquí un grande, un poco más grande. ¿Lo ven bien, verdad? Retorno, por favor. No logro escuchar bien. Sí, ya. Gracias, Julie Yorca. Dentro de lo que es la teoría tenemos las rectas y los ángulos. Estas 3 últimas semanas vamos a hacer lo que es geometría. Por ende, el curso también dentro de la plataforma se llama estadística, va a pasar a ser estadística y geometría, ¿sí? Tenemos rectas y ángulos. Dice, en esta clase vamos a ver los conceptos básicos de rectas y ángulos, lo que son y sus características, ¿sí? Las rectas, las semirrectas y los segmentos. Vamos a ver qué es una recta. Dice, una recta es una sucesión infinita de puntos que tiene la misma dirección. La recta no tiene principio ni fin. Por 2 puntos del plano pasa una única recta. Una recta indica una dirección y 2 sentidos contrarios, según se recorra la recta de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Se presentan por medio de una letra minúscula, que sería en este caso la R. Y como bien decía el texto, decíamos que la recta no tenía principio ni fin. Y una recta, por ende, va a estar representado por una línea que pasa, dice, por que para realizar una recta solamente necesitamos 2 puntos. Es infinito y en ese sentido se le coloca acá el símbolo acá que tienen una flechita y aquí en la parte inferior también tiene una flechita y se representa por la letra minúscula de R. Ahora, dice también que una recta indica una dirección en 2 sentidos. En este caso está dirigiéndose hacia arriba y en este caso hacia abajo, según se recorra la recta, ya sea de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o viceversa, ¿no? ¿Sí? Eso sería la recta, representado por una R. La semirrecta. Dice, un punto de una recta se divide en 2 semirrectas. La semirrecta tiene principio, pero no tiene fin. En este caso, acá presentamos y podemos ver una semirrecta. Una semirrecta, en la cual nos dice que una semirrecta dice que tiene un principio y un fin. Acá nosotros podemos ver en esta imagen que tenemos acá un punto del cual está saliendo y está yendo a la parte superior. Entonces, ¿cuál sería? Como dice acá el texto, dice, la semirrecta tiene un principio, pero no tiene un fin. ¿Cuál sería el principio de esta recta? ¿Dónde está el punto, profe? Correcto. Donde se encuentra el punto sería el principio y donde está yendo dirigida es el fin. Es infinito. Tiene un punto acá y está yendo infinitamente. A ver, los leo por este lado. Me dice, a ver,
Muy bien, el punto me dice también Marta, correcto. ¿Sí? Eso sería una semirrecta. Siempre tiene un principio y va dirigido hacia, pero no tiene fin, hacia cualquier lado, ya sea, podría ser un punto también, por ejemplo, una semirrecta, un punto de acá para la derecha o viceversa, y una semirrecta es cuando tiene un principio, siempre, y no tiene fin. Entonces, en ese sentido, pues queda claro. El segmento, dice, un segmento es la porción de recta limitada por dos puntos de la misma. A esos puntos se les llama extremos del segmento. Entonces, un segmento, como dice, es la porción de una recta. Está limitada acá por el punto A y limitada por el punto B. En este caso, este segmento está limitado por dos puntos. Y por ende, ambos tienen fin. No es infinito ninguno. Entonces, un segmento va a estar siempre limitado. ¿Sí? Ahora, nos vamos a los tipos de recta. Las rectas paralelas, dice. Las rectas paralelas son las rectas situadas en el mismo plano que nunca se cortan. En este sentido, acá tengo dos líneas y en este caso voy a decir que estas son dos rectas paralelas. Para tener en cuenta esto y acordarnos correctamente de qué son las rectas paralelas, por ejemplo, cuando nosotros, alguien, queremos saber la ubicación de una persona y nos dice, vamos a hacer un ejemplo de, de acuerdo a nuestro contexto, en Urubamba, por ejemplo. Estamos en Girón Comercio, por ejemplo. Por donde están las barberías, ¿sí? Y me quiero encontrar con otra persona. Y mediante una línea telefónica, la otra persona le dice, estoy en la paralela de la avenida Comercio, a la altura de, en la paralela hacia Mainique, la paralela hacia abajo. Entonces, la paralela hacia abajo de las barberías, creo que también hay otra barbería a la altura de Mainique, ¿verdad? Entonces, son paralelas. ¿Qué quiere decir? Que son rectas situadas en el mismo plano. Entonces, tenemos muchas calles paralelas, ¿verdad? A ver, ¿alguien me puede dar otro ejemplo de otra recta paralela? Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. A ver, un ejemplo en la Plaza de Armas nada más. Tomamos la Plaza de Armas. Un ejemplo de paralela. Ya, si no sabemos nombres de las calles, no hay problema. Solo mencionémoslo. La paralela de la municipalidad, estamos hablando solamente de ¿cuál sería su paralela de la municipalidad de Urubamba, por ejemplo? A ver, la paralela de nuestra municipalidad de Urubamba sería la que está al frente, que sería la que está por Caja Arequipa, ¿verdad? Caja Arequipa, por ahí está la Casa Colonial. Esa sería su paralela, ¿verdad? ¿Sí? Otra paralela en la misma Plaza de Armas sería la calle donde está el templo y su paralela sería el frente, la otra calle de enfrente. ¿Sí? La paralela, por ejemplo, a Girón Arica, ¿cuál sería su paralela? Puedo buscar otra paralela ahí, dos paralelas, cualquiera. ¿Cuál sería? Sería la Mariscal Castilla, ¿verdad? La calle de Mariscal Castilla.
Si quisiera tomar la otra paralela, sería la de Bolognesi, por donde está la Ugel Urubamba, ¿sí? Entonces puedo buscar ahí un montonal de ejemplos de lo que son las rectas paralelas, ¿sí? Las rectas secantes. Las rectas secantes son las rectas situadas en el mismo plano que se cortan en un punto. En este caso, esta llegaría a ser una recta secante. Está cortada en un solo punto. Atraviesan por un solo punto. ¿Sí? Yendo a un ejemplo de rectas paralelas en la provincia, por el mismo punto se están cortando. Por ejemplo, la calle Comercio, la esquina de Comercio donde está el hornito, se estaría cruzando, aunque, bueno, no es un cruce en X, ¿no? Pero por ahí podríamos buscar unas rectas secantes. Más que todo son las rectas perpendiculares en este caso que tendríamos. Si buscamos una recta secante sería en la Plaza de Armas, por ejemplo, por donde pasa el choclito. En el medio está el choclito y podríamos sacar nuestras rectas secantes. Las rectas perpendiculares son las rectas secantes que dividen el plano en 4 partes iguales. En este sentido, si se habrán dado cuenta, nuestras cuadras, o sea, por lo general, tienen el mismo tamaño. Una cuadra no es más grande que otra. Salvo, por ejemplo, en Cusco, por ejemplo, que sí, en algunos sentidos, sí son mucho más grandes las cuadras que otras. Hay cuadras más pequeñas, cuadras más grandes, ¿sí? Y hay cuadras que, por ejemplo, no podríamos encontrar estas rectas perpendiculares porque tiene una callecita en medio como estilo de una L en medio de la calle y no habría una recta perpendicular, ¿sí? Ahora, los ángulos. Dice, un ángulo es la parte de plano comprendida entre 2 semirrectas que tiene el mismo punto de origen o vértice. Y en este sentido, como dice los ángulos, dice que eso es la parte del plano comprendida entre 2 semirrectas que tienen el mismo punto de origen. Entonces, en esta imagen podemos apreciar que de este punto sale una recta para acá y otra recta para acá. Y que dice también que tienen el mismo origen o el mismo vértice. Sale de este punto. Esta recta no está saliendo de otro punto. Está saliendo de este punto. Y más conocido también, si yo voy a jalar por acá una recta y otra por acá, tengo por acá un lado, otro lado, y lo que comprende entre los lados estaríamos llamando al ángulo. Y a este punto de acá lo conoceríamos con el nombre de vértice. ¿Sí, chicos? Serían nuestros elementos del ángulo, dice. Los elementos de un ángulo son los siguientes. Lado, aquí está mi lado, el otro lado, mi ángulo o la amplitud. En este sentido vamos a conocer a nuestro ángulo o amplitud. Y el punto de partida de ambos sería el vértice, ¿sí? Esto lo vamos a conocer como su amplitud, o sea, en cuánto está elevado esta amplitud. ¿Sí, chicos? Los elementos del ángulo. Dice, lados, cada una de las semirrectas que lo conforman. Son nuestros lados, las semirrectas que lo conforman. El vértice, este puntito de acá, es el punto en común que tienen sus lados. Punto en común que tienen sus lados, el vértice, ¿sí? Y la amplitud es la apertura de sus lados y se mide en grados, ¿sí? ¿Claro hasta ahí, chicos? Hola, ¿me Sí, escuchan, chicos? profesor.
Excelente. Gracias, Amanda. Perfecto. Ya, entonces recordamos los lados, cada una de nuestras semirrectas. Vértice, el punto en común que tienen ambos lados. Es un punto en común, de este punto salen ambos lados. Y la amplitud es la apertura de sus lados y se mide en grados, la amplitud. También vamos a conocerlo como nuestros, cuántos grados mide esto, ¿sí? Nos vamos, amplitud y medida de un ángulo. Aquí está nuestro famoso transportador, ¿sí? Decimos, la amplitud de un ángulo es lo que mide este ángulo. Los ángulos suelen medirse en radianes, en grados decimales o en grados sexagesimales. Nosotros de momento vamos a utilizar como medida de los ángulos los grados sexagesimales. Y para medirlos utilizaremos un transportador de ángulos. Un grado es cada uno de los 360 ángulos iguales en que se puede dividir una circunferencia, ¿sí? Cada uno de los 360 ángulos. Porque recuerden que, por ejemplo, un círculo va a ser sus 360 grados, ¿sí? La región angular, dice. Se llama región angular a cada una de las dos partes en que queda dividido el plano por un ángulo. Entonces, nos dice acá la región angular, por ejemplo, a cada una de las dos partes en que se queda dividido el plano por un ángulo. Si vemos acá, tenemos el vértice, un punto que está saliendo dos semirrectas. Y lo que está conformado acá, mi región angular, la primera región angular va a ser mi ángulo que va a estar, en este caso tengo dos ángulos, ¿sí? Porque incluso está marcado acá el ángulo alfa, que está representado por una A que se escribe un poquito diferente con la colita hacia arriba, y el ángulo B sería mi región angular 2, ¿correcto? Siempre va a ser esta mi región angular, la primera, ¿verdad? Y esta, la complementaria de acá, va a ser mi región angular segunda, ¿sí? Entonces, recalcamos y decimos que la región angular es cada una de las dos partes en la que está dividida el plano de un ángulo. Y muchas veces también lo vamos a representar de diferente manera. Mi ángulo alfa está remarcado hasta acá y el ángulo beta va a estar, tal vez la circunferencia va a ser un poco más pequeña, ¿verdad? En algunos casos lo han estudiado de esa manera, pero representa lo mismo. Y como dicen, para evitar equivocaciones, por lo general le hacen, acá no le hacen la circunferencia completa, le hacen una circunferencia un poco más pequeña a esta región angular segunda, ¿sí? Decimos clases de ángulos según su amplitud. ¿Cuál había sido la amplitud acá? ¿Dónde está la amplitud? Esta de acá, ¿verdad? El ángulo alfa, esta sería mi amplitud de mi región angular 1, y esta otra sería mi amplitud de mi ángulo beta, ¿verdad? Nos vamos y dice, según la amplitud que tenemos, los ángulos los podemos clasificar en ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo llano, ángulo completo, ángulo nulo, el ángulo convexo y el ángulo cóncavo, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a ver lo que es el ángulo recto. Dice, el ángulo recto es el ángulo, es el que mide 90 grados. Los lados de un ángulo recto son perpendiculares entre sí. Dos rectas perpendiculares definen cuatro ángulos rectos. Los lados de un ángulo recto son dos semirrectas perpendiculares. Miren acá lo que dice. El ángulo recto es el ángulo en el que mide 90. Los lados de un ángulo recto son perpendiculares entre sí. Dos rectas perpendiculares definen cuatro ángulos. Perpendicular.
Sí, aquí yo tendría trazada para acá una semirrecta y aquí en la parte inferior, partiendo del vértice, tendría aquí otra recta. Podría dividir esto en 4 ángulos. Y en este sentido es recta porque mide exactamente 90 grados. Sí, es como también si pongo mi dedo así, estaría diciendo que tengo un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Un ángulo recto. Entonces, simplemente tengo que saber que mi ángulo recto mide 90 grados y ahí se acaba, ¿sí? El ángulo agudo. Dice, el ángulo agudo es el ángulo formado por dos semirrectas con amplitud mayor de 0 grados y menor a 90 grados. Entonces, me dice que mi ángulo agudo es mayor a 0 grados y que es menor de 90 grados, ángulo agudo. En este sentido, vemos esta lectura de acá, 0 grados, y tiene acá el símbolo de mayor a la A, que sería alfa, mi ángulo alfa. En este sentido, cuando vemos este tipo de nomenclatura, vamos a leer primeramente el centro, vamos a partir del centro, y vamos a decir que el ángulo alfa es mayor a 0. ¿Por qué? Porque ha salido y tiene es mayor. Si estaría plano, no tendríamos, no sería mayor. Y que la amplitud es menor a 90 grados. ¿Sí? Entonces, cuando tenga este tipo de nomenclaturas, leo primeramente del medio y digo que mi ángulo alfa es mayor a 0 grados y que mi amplitud acá, mi ángulo alfa es menor a 90 grados. Ojo, cuando tenemos este tipo de nomenclatura en un libro o en internet, por ejemplo, estoy hablando de este tipo de ángulo, ¿verdad? Decíamos que era 90 grados porque era un ángulo recto. Y si hablamos de este tipo de ángulo agudo, es porque es menor a 90 grados y mayor a 0 grados. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos este tipo de símbolo, lo ideal para no equivocarnos, porque ustedes tal vez han aprendido en el colegio que este es mayor, que este es mayor, ¿verdad? Este de acá es mayor y este es menor, o con mis codos, ¿no? Que este es mayor, que este es menor y que este es mayor, ¿no? Y entonces me dirán, pero ¿por qué acá se muestra y los dos símbolos acá que yo leo son menores? Tal vez, a lo mejor se están preguntando eso, o está clara esta simbología que se está usando. Para aclarar un poco estas dudas, por ejemplo, cuando yo tengo el ángulo así, tengo que leer primero la parte de abajo que está dirigida acá. A ver, así. La parte de abajo va a indicar que es menor. Y la parte donde se está abriendo estos puntos es la parte mayor. Entonces, por este sentido, si ustedes ven, este símbolo de acá representaría menor. Lo voy a poner acá un poquito más claro. Este símbolo para ustedes representará menor y este de acá representará para ustedes mayor. Es como, por ejemplo, hemos aprendido en el colegio, ¿verdad? Y por ahí nos puede generar un poco de dudas tal vez, pero vamos a aclararlo, ¿sí? Vamos a aclarar para despejar estas dudas. En este sentido, para este ángulo agudo, dice, lo que lee primero es esta partecita de acá. Esto es menor y donde se abre va a decirnos que es mayor. Por ende, en este ángulo agudo nos dice que vamos a leer, como decimos, primero del centro. El ángulo alfa, la A, es mayor a 0 grados. Si lo leemos de esa forma, que cuando está abierto aquí, que es mayor, y este de acá va a ser menor, entonces ahí no creo que nos vayamos a complicar, ¿sí? Entonces, en este caso nos dice que el ángulo alfa es mayor a 0 grados, sí, porque no está recto, no hay más de un, ¿verdad? Más de un ángulo acá. Y en este sentido vamos a leer otra vez vamos a coger el dato del medio y vamos a decir que alfa
acá alfa es menor. ¿Por qué? Porque está acá bajando, ¿verdad? Es menor. Y como está abriéndose, vamos a decir que 90 grados. Entonces, alfa es menor que 90 grados. ¿Por qué? Porque no ha llegado a este punto de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? No ha llegado a ser un ángulo recto. ¿Se entiende aquí, chicos? ¿Se entiende esta nomenclatura que se está usando? Porque en el colegio, valgan verdades, hemos usado esto, o en Excel también cuando queremos designar mayor o menor un dato, usamos este que es el símbolo de menor y que muchas veces también nos han enseñado desde primaria, creo, menor, nuestro codito de la izquierda, y mayor, volteando nuestro brazo, el de la derecha, ¿verdad? Quisiera saber si me dice, no sé si se entiende, queda claro esta nomenclatura que se está usando. Hola, hola. Los escucho, chicos. Sí, me dice Marco, Sí, profesora. Rubiño, muy bien, Profe, Fran. Sí, Amanda, Marta, Ruth, Julie, ya, me dicen que sí, queda claro, por si las dudas, porque por ahí puede surgir alguna duda y me dicen, ¿por qué no uso esta nomenclatura? Entonces, estamos especificando que vamos a leer cuando se cierra que es menor y cuando se abre que es mayor. ¿Sí? En algún otro ejemplo, tal vez lo vamos a ver de manera diferente. Muy bien, Nélida, Caterín, José, Miss Orquídea, correcto. Muy bien. El ángulo obtuso. Dice, el ángulo obtuso es el ángulo cuya amplitud es mayor de 90 grados y menor de 180 grados. Nélida me dice que también que sí. Correcto. ¿Sí? El ángulo obtuso. Dice, el ángulo obtuso es el ángulo cuya amplitud es mayor a 90 porque por acá debería estar mi línea de 90, y menor que 180. Recuerden que cuando hay dos semirrectas, punto A, punto B, y aquí está mi vértice, aquí está mi vértice y tengo lo siguiente. Es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Vamos a leer la nomenclatura del ángulo obtuso. Decimos que mi ángulo alfa es mayor a 90 grados. Es correcto, porque ha pasado los 90 grados. La 90 grados acá es recto, ¿verdad? Un ángulo recto. Y que mi amplitud es menor a 180 grados. Sí, porque no ha llegado aquí a nuestra semirrecta. Acá no ha llegado, ¿verdad? Entonces hablamos que mi ángulo alfa es menor a 180 grados. ¿Correcto? Continuamos. El ángulo llano. El ángulo llano es el ángulo que mide 180 grados. Eso es recto. ¿Sí? El ángulo llano. Ahí está. Tenemos acá nuestra semirrecta y el ángulo llano nos dice que mide exactamente 180. Entonces, en ese sentido, no me voy a equivocar. Tengo el ángulo recto, acá, recto, ¿verdad? Acá sí, recto. ¿Sí? Tengo mi ángulo agudo, que sería más o menos así, así, ¿sí? Mi ángulo, obtuso, que ya no sería recto, sino doblo un poco más, que no llega a los 180. Y el ángulo, llano, es recto completamente, ¿sí? El ángulo completo. El ángulo completo es el ángulo que mide 360. Todo esto voy a completar para mi ángulo completo. Ahí está. Mi vértice, mi semirrecta y toda la circunferencia. Es mi ángulo recto. ¿Correcto? Hasta ahí. Dice el ángulo nulo. Vamos a ver. El ángulo nulo es el ángulo formado por dos semirrectas coincidentes. Por lo tanto, su abertura es 0. 0 grados. Ahí está.
Dice que acá hay dos semirrectas que parten del mismo vértice y por lo tanto no hay una abertura. Si esta se abriría un poquito, ya podríamos decir que tiene un grado o algo así. Pero en este caso el nulo es porque no se va a abrir absolutamente nada. No habría lectura acá. 0 grados. ¿Correcto? El ángulo convexo. El ángulo convexo es el ángulo que mide más de 0 grados y menos que 180 grados. Ahí está. Este ángulo, ¿a qué ángulo se parece, chicos? El ángulo convexo. Al obtuso. Correcto, Nelly. Noeli. Correcto. Este ángulo convexo se parece al ángulo obtuso. ¿Por qué? Nos dice, el ángulo convexo es el ángulo que mide más de 0 grados y menos que 180 grados. En este sentido, ángulo alfa es mayor a 0 grados, ¿sí? Porque salió. Y ángulo alfa es menor que 180 grados porque no ha llegado. Porque recuerden que es 180 recto, ¿sí? Es el ángulo convexo. El ángulo cóncavo. Este sí ya es diferente. El ángulo cóncavo es el ángulo que mide más de 180 grados y menos de 360 grados. Y miren el vértice y miren acá la medida que está tomando este ángulo cóncavo, en el cual decimos, la nomenclatura dice, el ángulo alfa es mayor a 180 grados. ¿Por qué? Porque ha pasado de esta línea que tenía, se ha volteado hasta abajo y un poco más. Y también decimos que nuestro ángulo alfa es menor a 360 grados. ¿Correcto? Ese es el ángulo cóncavo. Ángulos relacionados. Vamos a ver. Cuando hablamos de ángulos relacionados, siempre estamos hablando de un ángulo con respecto a otro o a otros ángulos. A otros ángulos agudos. ¿Sí? Podemos definir ángulos relacionados de dos maneras. Según su posición del plano y según sus amplitudes. ¿Sí? Dice, ángulos relacionados según su posición en el plano. Según cómo estén situados en el plano, los ángulos relacionados pueden ser ángulos consecutivos, ángulos adyacentes, ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver, los ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son los que tienen un vértice y un lado común. Entonces, voy a ver acá que estos ángulos consecutivos tienen el mismo vértice, ¿verdad? El mismo punto de partida. Tienen el mismo punto de partida y en el cual comparten, tienen dos lados en común, ¿sí? Y en este sentido voy a decir que acá, dentro de estos ángulos consecutivos, tengo la amplitud en A y la amplitud B. O también decimos que mi ángulo alfa, acá, de color verde, y mi ángulo beta de este color rosado, ¿sí? Entonces decimos que son ángulos consecutivos, los que tienen un vértice y un lado en común. Aquí está mi vértice y el mismo lado en común, ¿sí? Los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son los que tienen un vértice y lado común y suman 180 grados, los adyacentes. Los lados no comunes son semirrectas opuestas y no tienen ningún punto inferior en común, ¿sí?
Miren, los ángulos adyacentes son los que comparten, como decimos, tienen un vértice y lado en común. Vértice, lado en común, la parte superior, y que sumados estos nos da 180 grados. ¿Sí? Esta semirrecta podría estar por acá o podría ser más pequeña por acá. Cualquier grado de estos del 0 al 180 grados, porque siempre va a ser 180, siempre va a ser la mitad para mis ángulos adyacentes. ¿Sí? Los ángulos opuestos por el vértice. Miren acá. Los ángulos opuestos por el vértice son los que tienen solo el vértice en común. Nada más. Sus lados son semirrectas opuestas. Entonces, ¿cuál es el punto en común de estos dos ángulos? Del ángulo alfa y del ángulo beta. En estos ángulos opuestos por el vértice, lo único en común es el punto medio, que es nuestro vértice, de donde están partiendo nuestras semirrectas, ¿sí? Sus lados son semirrectas opuestas. Este de acá es opuesto a este. Mi ángulo alfa es opuesto a mi ángulo beta, ¿sí? Opuestos. Uno por acá y uno por acá. O podría ser uno por acá y otro por acá. Son lados opuestos, no son lados que comparten la misma semirrecta en este caso. No comparten acá. Porque si acá estaría, ya no llegaría a ser un ángulo opuesto. No se está oponiendo. ¿Sí? Los ángulos relacionados según sus amplitudes. Según sus amplitudes, los ángulos relacionados pueden ser ángulos complementarios, ángulos suplementarios y los ángulos conjugados. ¿Sí? Los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos cuya suma de amplitudes es 90 grados. Nuestros ángulos complementarios. Entonces, en este sentido, diríamos que este es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque nos dice que mide 90 grados. Todo esto mide 90 grados. Y nos dice que los ángulos complementarios es aquel que nos da la suma de ambos a 90 grados. Entonces son complementarios. Los complementarios siempre van a sumar 90 grados. Y acá, si nosotros podemos darnos cuenta, línea recta por acá y por acá, semirrecta más esta semirrecta, ambos ángulos van a sumar siempre 90 grados. Ángulo alfa más ángulo beta, 90 grados. ¿Sí? Los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos cuya suma de amplitudes es 180 grados. Suplementarios. Tenemos nuestra semirrecta, tenemos acá un ángulo que es menor que un ángulo recto. Tenemos aquí el ángulo A y el ángulo B. Sumados estos nos va a dar un ángulo suplementario. Siempre, ángulos suplementarios va a ser igual a la suma de 180 grados. Los suplementarios y los complementarios nos da solamente 90 grados. ¿Sí? Los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados son aquellos cuya suma de amplitud es 360 grados. Entonces nos da una suma, este vértice, este ángulo A más este ángulo B, nos va a dar 360 grados. Y vamos a decir que es un ángulo conjugado, ¿sí? Un ángulo conjugado, 360. Siempre vamos a decir que una circunferencia tiene 360 grados. Si partimos nuestra circunferencia por la mitad, va a ser media circunferencia y va a ser un ángulo suplementario. Y si tenemos un cuarto de esa circunferencia, vamos a decir que es un ángulo complementario. ¿Sí, chicos? Hasta aquí, ¿se entiende? ¿Preguntas, dudas?
Me dice Julie, profe, si lo resolvería de 180 más 60 alfa más beta, no sé, Julie, ¿en qué ejercicio? 180 más 60. Aquí no puede ser, porque solamente va a 180. Julie, tampoco, porque solo va a 90. 360, por donde lo veamos. No sé a qué se refería. Vamos a verlo con ejercicios ahora, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Esta de acá, Julie. Esta de acá no puede ser 180 más 60. Hola, hola, porque esto me va a dar 340. Perdón, 240. No puede ser. Esta es imposible. Esta es 360, sí o sí. Acá no, no llega a 180, entonces no puedo sumar 180. 180 sería si tendría una línea acá. A ver, lo vamos Harold estaba levantando la mano. Mercedes, profesora, si utilizaríamos en los signos de mayor y menor en diferente posición para no confundirnos, ¿se podría? Sí, Mercedes, sí se podría. Vamos a ver al final algunos ejercicios complementarios que sí lo podemos usar como mayor y menor, pero el detalle va a ser que la nomenclatura ahorita que se puso acá arriba, lo van a encontrar de esa manera en los libros. De esta manera la van a encontrar en los libros. Entonces, sí podemos trabajar nosotros internamente aquí, con símbolo mayor y menor. El detalle es que no tendríamos problemas porque sabríamos cuál es menor y cuál es mayor. Al hecho de que es de que en los libros, si lo encuentran de esta manera, entonces voy a que lo sepan interpretar esto. A ese hecho nada más voy, porque en los libros sí nos va a salir de esta manera tal vez. Y entonces ustedes van a decir, pero no, van a decir siento, de otra manera que yo lo podría ver, esta sería de que mi ángulo es mayor, el símbolo mayor, yo le podría poner el símbolo de mayor, acá por ejemplo, ¿no? Bueno, ángulo no se escribe así, ojo. Digo, alfa no se escribe de esa manera. Alfa sería mayor. A ver, déjenme sacar. Estoy con otro tipo de teclado, un segundito. Acá podría decir que mi ángulo alfa es mayor a 180. ¿A eso te refieres, Mercedes, correcto? Creo que ahí te tengo entendido. Sí, claro, podría decir que mi ángulo alfa es mayor a 180. Sí, si yo lo encuentro esto aquí, sí diría que es correcto la afirmación. Sí es correcto, porque el ángulo alfa es mayor a 180. Y también podría interpretar y decir que mi ángulo alfa es menor a 180. Ángulo alfa es menor a 180, algo así. Podría interpretarse de esa manera, sí. Pero acá en los ejemplos lo he puesto de esta manera porque en los libros sale de esta manera. Entonces, si es que lo trabajamos así, no hay problema porque esto ya me dice que este ángulo el ángulo alfa es mayor a 180, es correcto, es mayor. Entonces, y mi ángulo alfa es menor a 180, bueno, no es menor, diría acá que mi ángulo alfa es menor a 0. Acá esta afirmación sería correcta. Mi ángulo alfa es menor a 0, no, es mayor a 0. Tendría que decir que esto es mayor a 0. Si le digo que es menor esto, entonces no habría ángulo de apertura. No habría ángulo acá de apertura.
Por ende, lo ideal sería decir que mi ángulo alfa es mayor a 0 si es que lo queremos usar con estos símbolos de acá. Y mi ángulo alfa es mayor a 180. Bueno, acá no es mayor. Si hablamos que es mayor también, estaríamos hablando que es mayor a 180. Y en realidad esto nos dice que solo mide 180. Si hablamos mayor a 180, estaríamos diciendo que es mayor y sería a 181. Pero la medida acá nos dice que es 180. Entonces, ¿cómo podría corregir yo esto de acá? En este caso sí, mi ángulo es mayor a 0, si es que queremos usar ambos símbolos de mayor y menor. Tendría que ser mi ángulo alfa es menor a 181, le podría poner. 181, ¿por qué? Porque solo mide 180. Y solamente si pongo acá menor, va a contar del 180 para abajo. Podría ser así. Pero si se dan cuenta, empezamos un poquito a complicar la fórmula si usamos el símbolo de mayor y menor. Solamente lo podríamos usar para cosas en concreto. Como ejemplo acá, mi ángulo es mayor a 0, sí, podría ser en esto. Pero si quiero el número en específico, tendría que ser que mi ángulo es menor a 181. ¿Por qué? Porque me dice que solamente mide 180 grados. Entonces, no sé si me dejo entender. Harold, tienes levantada la manito. Pregunta. Hola, hola. Ya, no, Harold se quedó con la manito bien arriba. Ya, continuamos. Nos vamos a nuestros ejercicios resueltos. Yo acá tengo una copia sin resolver los ejercicios para que podamos resolverlos en conjunto. Dice, ejercicios resueltos para rectas y ángulos. Ahora, acá pongo, la recta es una línea indefinida, infinita. ¿Es correcto o es incorrecto? Me dice Mercedes que sí, que es una línea indefinida. Podríamos decir que la línea no tiene muy bien, Frank, Marco, no tiene principio, no tiene tampoco fin. Entonces es una recta, es una línea infinita, también podríamos decir, o indefinida, porque no tiene definición, ¿verdad? O sea, no tiene un fin. Entonces es una línea infinita. Entonces decimos que es correcto. Vamos a poner otro colorcito. Ay, perdón, quería colocarle el resaltado. Sí, entonces decimos que esta de acá es verdadera. Dice, para la pregunta 2, ¿por un punto cualquiera pasan infinitas rectas o solamente pueden pasar dos rectas? Por un punto cualquiera pasan infinitas rectas o solamente, sí, me dice, correcto, infinitas rectas por un punto. Y en este caso son rectas, estamos hablando también de rectas que no tienen fin, porque nos podemos fijar que tiene acá sus flechitas. Por ende, son rectas infinitas. Muy bien, sí, infinitas, me dice Marco, Marta, José Luna, Miss Orquídea, Fran, Mercedes, Catherine. Correcto, Rubiño, Roxana, Marta, Julie, infinitamente rectas. Sí, correcto, infinitamente rectas, ¿sí? Entonces, esto sería verdadero. ¿Sí? Dice, dos puntos cualesquiera definen una recta. Dos rectas cualesquiera, definen una recta. Sí.
2 puntos cualquiera, porque si mi punto A está acá y mi punto B está por acá y yo trazo una recta, entonces voy a decir que sí, puedo definir una recta. Puede ser, como decíamos, en la recta que pasa por 2 puntos del plano, pasa por una sola, única recta. Si tengo un punto A y un punto B acá y trazo la línea, entonces estoy diciendo que puede pasar por 2 puntos. Ya esté así, al extremo, ya esté así, 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 así. Puedo girar los 360 grados de 2 puntos y va a trazarme una recta, ¿sí? Entonces, aquí también decimos que esto es verdadero. Nos vamos y decimos, 2 rectas son secantes. Si se intersectan en un punto, este es su punto en común, el vértice. ¿Esto es verdadero o falso? Son secantes, dice. Verdadero. Muy bien, sí. Pasan por un punto, mi recta A y mi recta B pasan por el mismo vértice, entonces decimos que sí son secantes. Muy bien, correcto. Nos vamos y decimos, 2 rectas son paralelas si al prolongarse en ambas direcciones no se intersectan en ningún punto. ¿Sí? No se intersectan en ningún punto. En ningún punto, ¿qué quiere decir intersectan? Que no está cruzando por acá ninguno otro punto. En este sentido, sí, me dice verdadero, Mercedes, Merlin, José Luna, sí. No, no hay una intersección por acá que esté pasando por acá, por uno de ellos o por los dos, por ningún lado. Entonces decimos que estas rectas paralelas, si no son intersectadas por ningún punto, entonces son paralelas. Paralelas. Voy a poner mis brazos en paralelo. Paralelo, así. No está siendo intersectado por algo, por nada, ¿sí? Entonces son paralelos. O, bueno, mis deditos acá están en paralelo, ¿sí? No hay una intersección. Entonces decimos que esto también es verdadero. Marco, Gonzalo, Erika, Noelí. Nos vamos. Vamos a hallar este pequeño ejercicio. Ay, ya está ya. Decimos, vamos a hallar X. En este caso nos da esta recta, nos tiene 3 puntos. El punto P, el punto Q y el punto R. Y nos dice que del punto P a la Q mide 5 metros. Nos pide hallar del punto Q al punto R, que está delimitado acá por X. Y nos dice también que del punto P al punto R mide 12 metros. Entonces, nos piden hallar X, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hallar yo X? Dice acá, se puede apreciar que, acá he puesto QR, acá QR va a ser igual, este punto QR va a ser igual a PR, que es todo, absolutamente los 12 metros que me está dando distancia, menos PQ, menos 5 metros. Entonces, voy a decir que mi QR, en este caso, mi QR va a ser igual a todo a PR, que son 12, menos mi PQ. En este caso sería 12 menos 5, sería igual a 7. ¿Verdadero? Sí, ¿Se entiende esta profesora. partecita? Sí, Amanda. Hola, hola. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Correcto. Bueno, y ustedes, yo hubiera hecho, bueno, lo más rápido si tengo por ahí alternativas,
hubiera hecho, ya todo esto es 12, 12 menos 5, ya no pongo P, Q, R, nada, pongo 12 menos 5, es igual a 7. Entonces, X es igual a 7, de frente, ¿verdad? O sea, cuando son ejercicios así sencillos, no necesito escribir, porque de alguna manera en las alternativas simplemente va a ir alternativa A, B, C, y viendo mi gráfica, pues voy a poderme dar cuenta de que qué alternativa es la correcta, ¿sí? Dice, ¿cuál de estos diagramas muestra rectas paralelas? ¿Esta de acá será paralela? Es una cruz. ¿Es paralela? No, no es paralela. ¿Esta de acá será paralela? No. ¿Esta de acá será paralela? No, Sí, profesora. tampoco, me dice. Correcto, sí, son paralelas porque no hay una intersección en ninguna. ¿Sí? No hay intersección acá. Entonces sí es paralela. Sí es paralela. Entonces yo voy a marcar acá que esta sí es paralela. Vamos a marcarla con este de acá. Y voy a decir que esta de acá sí es una paralela. La pregunta, ¿cuál de estos diagramas muestra una recta paralela? En un examen, ustedes van a encontrar cantidad de gráficos, hasta 5 gráficos que les pueden poner y les van a preguntar. Mencione cuál es una paralela, cuál no es una paralela, o sea, y entonces yo voy y le digo que esta de acá es una recta paralela en este diagrama. Son rectas paralelas. Nos vamos, dice. ¿Qué término describe este diagrama? ¿Son rectas paralelas o perpendiculares? Paralelas. Muy bien, Paralela. Caterina. Muy bien, Amanda. Son paralelas. Ojo, que las rectas paralelas pueden estar así, pueden estar así, pueden estar así, 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 así. La inclinación en 360 grados de la que busquemos. Puede estar así, 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 pero son paralelas, son dos siempre. Y no hay una intersección entre ambas. No hay. Entonces decimos que esta es una paralela. Rectas Paralela. no es una perpendicular. ¿Sí? Estoy viendo dentro del Meet que están entrando y saliendo, pero claro, son las mismas personas. Al parecer es sus datos móviles. Me quedo acá, les paso la asistencia y continuamos porque yo acá todavía he colocado algunos ejemplos más. ¿Sí, chicos? Profe, Sí, Amanda, profesora, te escucho. los ejercicios los que estamos resolviendo, Están en los ejercicios que el, estamos resolviendo, no sé si lo podría enviar al grupo de WhatsApp de estadística, por favor. ya, sí, está bien. Perfecto, me parece muy bien. No hay problema. Voy a mandar todo el material para los que me dicen que a veces no pueden. Y no sé por qué. A ver. Vamos a terminar, ¿sí? Pero les voy a pasar la asistencia. Miren, ¿ves? Ahorita hay menos 3 personas que estaban conectadas. Está ahí la asistencia y el código es 61182. 61182. ¿Sí? Avísenme, por favor. Confírmeme.
Listo, ya está, me dice. Muy bien, Ruth Saray. Continuamos. Listo, Mercedes. Continuamos, chicos. Dice, observa la bandera de Trinidad y Tobago y responde de acuerdo a la apariencia de las franjas de la bandera. ¿Las franjas blancas son paralelas entre sí? ¿Las franjas blancas son perpendiculares entre sí? Las franjas blancas no son paralelas ni perpendiculares entre sí. ¿Qué Son son? paralelas. Muy bien, Catherine. Son paralelas. Correcto. Muy bien, Russell me dice que ya está. Son paralelas. Correcto. Podría ir en algún examen, alguna pregunta así. Y si ustedes se dan cuenta, son dos líneas paralelas. No hay una intersección aquí, la cual esté cruzando o algo por el estilo. ¿Correcto? ¿Sí? Nos vamos y dice, ¿cuál término describe esta figura? ¿Es un ángulo? ¿Es una recta? ¿Es un segmento de recta o es un punto? Una recta, profe. No. Un segmento. Un segmento de profe. recta. Un segmento de recta, profe. Sí, es un segmento de recta. ¿Por qué no puede ser una recta? Porque una recta no tiene límite, es indefinido, es infinito, ¿verdad? Y está representado por lo general con flechitas, tanto en la parte superior como inferior, en ambos lados. Entonces no puede ser una recta. ¿Por qué? Porque tiene acá un punto y acá tiene otro punto. No puede ser un ángulo porque no hay un ángulo de lectura. Un segmento de recta, sí, porque tiene el punto A y el punto B. Y un punto no puede ser. Si solamente estaría mostrando acá un puntito, ahí sí podríamos decir que es un punto. ¿Sí? Entonces, en este caso es un segmento de recta. ¿Es correcto, chicos? Sí, profe. Muy bien, Mercedes. Es un segmento, muy bien. Marco Antonio, Roxana, Noeli, Jorge, muy bien. Me dicen que es un segmento de recta. Nos vamos y vamos a describir acá los tipos de ángulos. Y esto ya lo hemos repasado. Este ángulo, miren, así como me decía su compañerita, a ver, acá la voy a mencionar, en un segundo. Ay, Mercedes. Está el símbolo de mayor Mercedes acá. Dice que este ángulo, no nos da el ángulo alfa, por ejemplo, nos dice solamente este ángulo es mayor a 90 grados y está usando la simbología de mayor, ¿sí? Es mayor a 90 grados. Entonces nos dice qué tipo de ángulo será. ¿Será uno recto? Obtuso. Obtuso. Es un ángulo obtuso. Recto sería si sería 90 grados, ¿verdad? Agudo si sería menor que 90 grados. Y obtuso es cuando es mayor de 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Correcto, Mercedes, sí, Fran, Marco Antonio, Mercedes, Lorena. Muy bien, Mercedes, sí, los leo a obtuso, correcto, José Luna, Marco Antonio, correcto. Entonces, un ángulo obtuso. Ahora, el siguiente ángulo, ¿es un obtuso, es un recto o es un agudo? Recto. Recto. Profe. Es un ángulo, muy bien, Miss Orquídea, Merly, José Luna, Marco Antonio, Noelí, Lorena, José Luis, Fran, Marta, Gonzalo, correcto. Es un ángulo recto. Si fuese obtuso, tendría que ser mayor de 90.
Si sería agudo, tendría que ser menor que 90. Entonces, un ángulo recto, 90 grados. ¿Sí? Ahora, este ángulo, ¿a qué nos representa? Nos dice que es Agudo. menor que 90 grados. Es Agudo. agudo. Muy bien, Fran, Marco, Miss Orquídea, Merly, Josué, Roxana, Raquel, Mercedes, Marta, Jorge, ya, Russell, Julie, José Luna, Jorge Luis, los leo a casi todos. Sí, muy bien, es un ángulo agudo, es correcto. Nos vamos y decimos, dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90. Ahora, acá nos dice, un ángulo complementario es A más B, son complementarios. Aquí está A más B, acá. A más B me dice que es 90 grados. ¿Es correcto? ¿Es complementario? Hola, hola. Chicos, hola. Profesor, Sí, profe. Es correcto. Dice, dos ángulos complementarios si la suma de medidas es de 90 grados. 90 grados. No está pasando un poquito más acá. Entonces, 90 grados, porque ambos ángulos nos van a sumar 90 grados. Por eso decimos que esto es complementario. ¿Sí? Complementarios. Y aquí está la simbología alfa más beta, son complementarios. Alfa más beta va a sumar ambos ángulos, nos van a sumar 90 grados. Dice, dos ángulos son suplementarios. En la última parte de la teoría vimos. Si la suma de sus medidas son 180 grados. Vemos acá nuestro punto A, acá el vértice en B y C. Y la amplitud, como nos habremos dado cuenta, es media torta, como decir, ¿verdad? Media torta. Y decimos que dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas son de 180 grados. ¿Es correcto? Sí, profe. Correcto. Y acá nos dice que el ángulo alfa más ángulo beta son suplementarios cuando A más B nos van a dar 180 grados. Entonces, suplementarios, 180 grados. Acá, complementarios, solo 90. Entonces, en el cuaderno anoto, complementario es solo 90. La suma de dos ángulos me tiene que dar 90. Ese es el complementario. El suplementario, sumados los dos ángulos, me va a dar 180. Entonces, hablamos de ángulos acá, complementarios, suplementarios, y acá de los, vamos a hablar de los ángulos adyacentes. Dice, dos ángulos son adyacentes si tienen un lado en común, este mismo lado, ¿verdad? Y los otros dos están en la misma recta. Dice, A es un adyacente de B, intersección A, B, C. Son colineales. Están en la misma línea. Están en la misma recta, acá. ¿Sí? B de lados comunes, ambos lados comunes para A y B. Para A y B. Los ángulos adyacentes son suplementarios. Siguen siendo suplementarios porque ambos, ¿a cuánto van a sumar los suplementarios? A 180. Correcto. Ambos van a sumar a 180, ¿sí? Acá ya tiene un poquito de medidas y si sumamos ambos grados, ángulo A y el ángulo B, nos vamos a dar cuenta que ambos van a sumar a 180. Hasta ahí, chicos, preguntas. ¿Está todo claro? En el examen, la próxima semana, la próxima clase vamos a hacer ejercicios por resolver que también están
en la plataforma de Moodle. Esta de acá resuelta ya, está también en el Moodle, pero como hemos aumentado algunas cositas, la vamos a colocar en el WhatsApp, como piden algunos. Y resolvemos y va a entrar en el examen el tema anterior que hemos tratado y estos temas de acá. Preguntas, dudas, hasta aquí. Los escucho. Profe, ¿hasta cuándo va a ser las clases? A ver, te saco hasta cuándo van a ser las clases, Mercedes. Esta semana es la semana 6, la siguiente es la semana 7 y la última semana, la 8, sería hasta el día 5 de marzo. Y vuestra última evaluación la estarían tomando el día, aunque no, ahora por los anuncios de inamovilidad, sería el día lunes 8, supongo yo, que estarían dando el último examen, porque se supone que para este examen también, supongo que lo van a dar el próximo lunes. No he visto ningún comunicado, pero yo creo que va a quedar así. Aunque hay transporte público, pero es arriesgado el transporte público, recuerden. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, supongo que hoy día estarán colgando el anuncio de qué día va a ser el examen, chicos. Y como les menciono, las clases serían hasta el día viernes 5 de marzo, que se completarían los 2 meses de estudio. ¿Sí? Profesora, ¿y Alison. desde cuándo ya van a hacer las inscripciones para el examen de admisión? Supongo que terminando esto o tal vez antes, no sabría indicarte, pero recuerden, así como para la academia, chico, las inscripciones se abren una determinada fecha y se cierran en una determinada fecha. Y por más que busquen, pataleen, lo que quieren, no va a haber, o sea, no va a haber más inscripciones. Y en el instituto la atención, por ejemplo, es bajo todos los protocolos de seguridad y solamente es de 9 a 11. O sea, tienen 2 horas para poder ir. Y Profesora, disculpe, sí, para el examen de Gonzalo. admisión, ¿vamos a tener que pagar también o cómo? Sí, para el examen de admisión, que es ordinario, se llega a pagar, pero es un monto mínimo, que yo sepa. Es bastante bajo. Aproximadamente, ¿Cuánto, profe? No sabría decirles. Supongo que será 150, no sé. No lo sé, pero sí se Y llega el a otro pagar. año, profe, ¿cuánto han pagado? No me acuerdo, no recuerdo cuánto fue, pero más o menos creo que es por ahí, no estoy segura, chicos. Pero lo Profe, más, ¿va a ser presencial o virtual el examen? va a ser virtual porque para institutos no está aprobado el presencial, chicos, no está aprobado. En universidades nacionales ya está aprobado el presencial, pero es bajo la prueba COVID que la misma universidad te aplica. O sea, tú no puedes ir, así te hayas hecho en la clínica más cara de todo el Perú, tu prueba, no te aceptan. Son las pruebas rápidas que consigue, por ejemplo, la Universidad Nacional. No se puede con otro tipo Profe, de hay una pruebas. consulta. Catherine. En el examen de admisión, ¿se va a dar lo mismo que estamos avanzando estos 2 meses? Sí, Porque yo creo que el otro año, los que han tenido la academia, en el examen no ha habido casi, una parte nomás ha entrado, pero la otra parte era distinta. en este sentido, por reunión de consejo se determinó que va a ser lo mismo que está yendo en el SENA para darles mayor prioridad a los estudiantes de la Academia del SENA. Eso es lo que se quedó en consejo. Ah, ya, profe, porque el otro año también un familiar ha entrado al SENA y cuando no alcanzó al cupo de los 10 personas, optó por el examen de admisión, pero había entrado una quinta parte, creo, de lo que habían avanzado en el SENA. Pero entonces casi no cogió el cupo. Ah, ya, no, sí va a entrar. Se quedó que sí va a entrar,
para darles una ventaja ya que ustedes están asistiendo prácticamente, o sea, es virtual, pero presencialmente están, o sea, están en clase, ¿no? Es por eso, para darles mayor oportunidad a los que están en la academia. Y no hay segunda opción en lo que es en el pedagógico, en el tecnológico. Anteriormente había que yo escogía una carrera y si no cogía esa carrera podía la segunda carrera optar. No hay. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una carrera solamente hay, por ejemplo, se han presentado, digamos, 30 personas y hay vacante para esas, ¿cómo se dice? Para esas 30 personas, hay menos postulantes igual, o sea, no se les puede dar otra carrera después, o sea, prefiere quedarse una carrera, digamos, con 20, 25 ingresantes. O sea, no tienen que completar siempre los 40 estudiantes, ¿no? Se suele dar en algunas carreras cuando hay menos postulantes, se da un número de esto. No llegaste a la vacante, no cumples, así tengas el mayor puntaje de 20, ¿no? No hay una segunda opción. Profesora, ¿y cuánto es el máximo para el número de postulantes? ¿O es que es libre? Es libre, no es un límite que tenga que presentarse, no, es libre, chicos. Por eso, Profe, sí. disculpe. Chicos, un segundo, sí. Gonzalo, continúa, perdón. ¿Cómo se llama? Y las notas de los exámenes ahora que vamos a dar, también se va, o sea, con las notas finales de estos exámenes, ¿se va a promediar el último examen o cómo? No se promedia la nota, no entra la nota de la academia, chicos. Eso hay que tener mucho cuidado, no entra la nota del examen, ¿no? Profe, pero para estos 10 cupos o que hay vacantes, ¿no es cierto?, del SENA, para Sí. cada carrera, por ejemplo, para ASH, ¿con cuánto de nota tenemos que ser los 10 primeros y para tener el ingreso directo? Varía, Mercedes, porque el promedio ahorita está siendo muy alto, por ejemplo, en la carrera de sistemas. Creo que es el mayor puntaje que hasta el momento se está sacando. Entonces, lo que yo veo es que en todas las carreras, o sea, según los datos estadísticos de las notas que está saliendo, se puede apreciar de que, o sea, están estudiando bastante para estos exámenes y están sacando, o sea, unas notas promedio elevadas. Entonces, no sabría decirte, hasta el momento, por ejemplo, solo ha habido, por ejemplo, una nota 20 en el primer examen. En el segundo examen ya no se ha repetido esa nota 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay por ahí, según los estudios, están con notas aprobadas, como también hay notas muy desaprobadas, muy desalentadoras, en las cuales están sacando, incluso ha habido notas más bajo que 5. Entonces, hay estudiantes que, por ejemplo, sí se están esforzando y que tienen, por ejemplo, de un 13 para arriba, y como también hay de un 13 para abajo y de un 10 para abajo, también hay una población que sí está viendo este tipo de notas, ¿no? Pero que, o sea, continúan con el primer examen, continúan con el segundo examen, o sea, no se están rindiendo, pese a que tienen ese margen de notas, igual la siguen luchando. O sea, no se trata de que si saco una baja nota es abandonar, no se trata de eso, ¿no? O sea, continúo, eso es lo bueno. Pero yo pensé que solo era primer y segundo lugar para cada carrera, porque según yo que le había consultado al ingeniero José Luis, es que eran 10 para las carreras que había, excepto inicial, creo que son 4, y algo así me daba a entender, pero no sabía para los 10 primeros. No, son 10 carreras, 10 estudiantes que van a entrar por cada carrera. ASH, Guía Oficial de Turismo, Industrias Alimentarias, Producción Agropecuarias y Programación de Sistemas. 10 a cada uno. Los 10 primeros de la carrera que se están presentando. Y en lo que es inicial solamente son los 4 primeros cupos. ¿Sí? Y estos exámenes que estamos dando, profe,
De eso van a sacar nota, ¿no? Esa De parte eso, no, claro. no entendí. No te entendí bien la pregunta, pero la nota se saca de los exámenes que ustedes dan cada 15 días. Profe, supongo que lo promediarán pues estas notas, ¿no? Primero, segundo, hasta la cuarta nota, y la cuarta nota sí es un promedio de 17 o 18, supongo que ingresarán esas 10 personas, ¿verdad? Claro, se va a promediar las 4 notas, por eso les digo, si en la primera no me fue bien, en la segunda, en la tercera, en la cuarta reviento, me voy para arriba y puedo ganarle a los que están, porque ustedes tienen ya sus notas en un ranking que se les manda. No, según a eso, simplemente es sumar las otras notas nada más. Les falta 2 notas todavía. Y aparte, la asistencia que tienen en las clases también les suma un porcentaje por ahí. Ya, Ok, chicos. profe, gracias Ok. por sacarnos de duda. Chicos lindos, nos vemos. Voy a cortar la grabación. Chao, profita. Chao. Por favor, la asistencia no ha dado, profesora.